¿Quieres saber qué material necesitas para empezar a pintar con acuarelas? Pues de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy, de las calidades, de las características que tiene que tener tu material cuando eres principiante para que te ayude en tu aprendizaje. Bienvenida, bienvenido a este vídeo. Mi nombre es Anel, soy ilustradora y hoy voy a compartir contigo algunas recomendaciones que hago a mis alumnos y a mis alumnas cuando estamos empezando a pintar con acuarelas. Este vídeo lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte me voy a centrar únicamente en hablarte de las acuarelas y el agua, porque son dos elementos muy importantes de los que tenemos que hablar cuando empezamos a pintar con acuarelas. En la segunda parte de este vídeo vamos a ver los papeles, los pinceles y el resto de materiales. Así que vamos a la mesa y empecemos hablando de las acuarelas y sus diferentes presentaciones. En esta primera parte del vídeo vamos a hablar de acuarelas. Concretamente vamos a hablar de tres formatos y os voy a explicar un poquito cuáles son sus diferencias. Pensemos que el tema de las acuarelas es algo muy extenso. De hecho, aquí os presentaré tres formatos, que son las acuarelas en pastilla, las acuarelas en tubo y las acuarelas líquidas, pero realmente las podemos encontrar en muchos otros formatos, por ejemplo en lápices de colores o también dentro de rotuladores. Podemos encontrar las acuarelas en muchos formatos, aunque estos tres son los más comunes. En este vídeo no vamos a hablar de marcas, porque la verdad es que el tema de marcas también es muy extenso. Y vamos a tocar brevemente el tema de calidades, pero si queréis que haga un vídeo específico sobre este tema me lo podéis dejar en los comentarios. Para ir directo al grano, yo os diré que las acuarelas yo las recomiendo utilizarlas en pastillas cuando estamos empezando a pintar. De hecho, las acuarelas en pastillas son exactamente igual que las de tubo, o sea que si tenéis algunas de tubo también las podéis utilizar, porque las acuarelas de tubo cuando se secan funcionan exactamente igual que las acuarelas en pastilla. Pero os recomiendo las acuarelas en pastilla porque normalmente ya vienen en cantidades pequeñas, hay una gran oferta en el mercado de muchísimas marcas, de muchísimas calidades, y ya vienen con los colores escogidos con una paleta básica para que podamos crear nuestros colores. Pero bueno, si tienes acuarelas en tubo, valen perfectamente porque cuando se secan son exactamente igual que las acuarelas en pastilla. Lo que no vamos a utilizar son las acuarelas líquidas, porque realmente no son acuarelas, sino que son anilinas. Tienen un comportamiento muy diferente y hablaremos en otro vídeo específicamente de cuáles son las diferencias entre estos tres formatos, porque si no este vídeo será muy largo, así que estas las vamos a descartar. Así que podéis utilizar tanto las acuarelas en pastilla como las acuarelas en tubo. Y ahora vamos a hablar de qué tamaño de caja y de qué calidad vamos a necesitar o cuál os recomiendo yo cuando estáis empezando. Yo siempre os voy a recomendar que empecéis con acuarelas que sean en pastilla, pero es que además que sean una cajita que tenga pocos colores, porque con pocos colores tendremos la facilidad de aprender a crear nuestros propios colores, de entender cómo funcionan mucho mejor las acuarelas que si tenemos formatos más grandes. Yo tengo este que es el que me llevo en el bolso, que es de Winsor & Newton, porque es súper pequeño, mirad, es súper compacto y me cabe súper bien en el bolso. Y es una calidad tipo estudiante que está bastante bien. Luego tengo estas acuarelas que tienen un poquito más de colores. Esta tiene 12 colores, esta tiene 14. Estas son unas Sennelier que están hechas a base de miel. Ya son una calidad un poco más profesional, también evidentemente son más caras. Y ahora os voy a enseñar cuáles son brevemente las diferencias. Estas acuarelas me encantan, de hecho hasta hace poco eran las que tenía como acuarelas profesionales y aunque veáis que no están muy gastadas, la verdad es que cunden muchísimo. Vamos a ver brevemente ahora el tema de las calidades, vamos a ver estos dos tipos de acuarelas para que veáis cómo se comportan y que tengáis una ligera idea, ¿no?, de cómo utilizarlas. Y la diferencia entre las acuarelas, para mí, la diferencia principal entre las acuarelas profesionales y las de estudiante sería un poco, ¿cómo os diría?, la capacidad de pigmentar que tienen. Son unas acuarelas en las que hay que insistir un poquito más,
Voy a hacer exactamente lo mismo con estas otras acuarelas de Sennelier. Habéis visto que no he tenido que insistir nada y enseguida he tenido muchísimo pigmento, cosa que aquí me costaría un poco más. No es el mismo color, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero aquí en la pastilla hay que insistir un poquito más. Lo siguiente, que aquí no lo notaréis, pero que se nota con el tiempo, es que las acuarelas profesionales duran muchos años, ¿no? Es decir, tienen unos pigmentos de alta calidad que son más resistentes a la luz que los de calidad tipo estudiante. Y aunque a priori parece que esto sea una gran ventaja, la verdad es que yo os voy a recomendar que empecéis por calidades que sean para estudiante. Primero por el precio, porque siempre os va a costar mucho menos una cajita que sea de una calidad estudiante que una de calidad profesional. Una de las cosas que hay más peligro cuando empezamos a pintar con acuarelas es que las queremos utilizar pues como si fueran una témpera o como si fueran acrílico. Y esta no es la finalidad de la acuarela. Siempre vamos a querer trabajar la acuarela con agua. Entonces, para aprender a hacer los degradados de color y para no tener como la tentación de hacer colores demasiado saturados, de verdad que para vuestro aprendizaje es mucho mejor que empecéis a utilizar acuarelas que sean para aficionados o para estudiantes. Por supuesto, esta es mi opinión, esto es lo que yo recomiendo en mis clases, pero vosotros hacéis lo que queráis. Si os hace ilusión tener unas acuarelas más profesionales, pues adelante, esto no es problema. Bueno, ¿qué te ha parecido? De entrada ya ves que ni se trata de tener una caja muy grande de acuarelas y tampoco la mejor calidad. Realmente empezar por una cajita pequeña y con pocos colores, que son los colores normalmente primos o los principales, que ya nos los ponen en las cajitas, es lo más recomendable cuando estamos empezando. Nos ayuda a mezclar muy bien nuestros colores, nos ayuda a entender las transparencias, nos ayuda a crear una paleta propia y también es súper compacto. Si pintas con acuarelas y realmente te gusta, seguramente las utilizarás fuera de casa, y si las utilizas dentro de casa, pues también tener un formato pequeño es muy cómodo, ¿no? Para poder ordenar el material. Por otro lado, has visto que las calidades tienen que estar acorde a nuestro nivel de aprendizaje. No es muy bueno, de verdad, te lo digo, que comiences por unas acuarelas que pigmenten muchísimo, porque es mucho más difícil controlarlas con la cantidad de agua. Si te gustan las acuarelas y quieres aprender sobre ellas, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los contenidos que vayamos subiendo. Y también, si tienes alguna recomendación o pregunta, la dejes en los comentarios. Vamos a continuar ahora hablando del agua, un elemento esencial e importante cuando pintamos con acuarelas. Vamos ahora a hablar un poquito del tema del agua. El tema del agua es muy importante y diréis, bueno, claro, porque hay que limpiar el pincel. Pero no, el agua tiene un papel mucho más importante que el de limpiar el pincel con las acuarelas, y es que es básicamente el que nos da la capacidad de, ¿cómo os diría yo?, de crear tonalidades, porque la acuarela es una técnica que es translúcida, es decir, que a través de ella podemos ver el fondo del papel, la luz rebota en el papel y es lo que hace que tenga estos colores tan bonitos y tan vibrantes. ¿Qué sucede? Pues que si no utilizamos agua, que es una técnica húmeda la acuarela, pues nos pueden pasar bastantes cosas. Primero, que nos van a quedar colores, sí, muy saturados, pero opacos. Y entonces no van a dejar pasar la luz. Y para tener algo así, es mejor utilizar otra técnica que podría ser el gouache, que es opaca, que tapa el papel. Las acuarelas se pintan con agua. Es más, cuando estamos pintando con acuarelas no estamos pintando con el pigmento, sino con el agua que está teñida con el pigmento. Esto es algo que es muy importante de entender porque es una gran diferencia entre esta técnica y muchas otras. No pintamos realmente con las acuarelas, sino quedémonos con esta idea de que pintamos con agua.
Hemos llegado al final de esta primera parte del vídeo de materiales para principiantes. En la segunda parte del vídeo vamos a hablar de papel, que ya verás que tiene bastante tela. Vamos a hablar de pinceles y vamos a hablar de otros materiales, accesorios que podemos utilizar cuando pintamos con acuarelas. Te espero en el segundo vídeo y no te olvides que si tienes alguna pregunta la puedes dejar en los comentarios. Nos vemos enseguida. Hasta luego.